Jesús nos enseñaba o nos decía en Juan 13, 34 y 35: en esto se conocerán que sois mis verdaderos discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y la realidad, amar a los semejantes, pues no es tarea fácil. Se necesita, como decíamos en el anterior video, tener actuante el amor de Dios en nuestro corazón, porque también concluíamos que el amor humano no nos alcanza a nosotros para amar a la sociedad como tal. Vivimos en un mundo muy diverso, muchas líneas de pensamiento, el tema económico nos divide, el tema cultural nos divide, el tema profesional nos divide, tantas cosas. Pero uno necesita cumplir, porque Él nos puso en este mundo y Él nos pide que seamos seres sociables. Y para ser seres sociables nosotros necesitamos que ese amor de Dios de verdad esté actuando. Entonces el mismo fruto que da el Espíritu Santo dice que da amabilidad, paciencia y tolerancia, humildad. Entonces, ¿qué es esto? Amabilidad. La raíz de la palabra amabilidad es amor, ser amable con el otro, pero sin importar quién es el otro. Si el otro es un negro, es un blanco, si el otro es un rico, es un pobre, si el otro es una persona muy letrada o un analfabeta, si es una persona importante en la sociedad o por el contrario no ocupa ningún lugar en ella. Ser amable, porque hay personas que son clasistas, hay personas que son excluyentes, con unas personas son amables, con otras no. Necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos dé eso como fruto, que nos convierta en personas muy amables para con todo mundo, porque todo ser humano, entendido desde el contexto espiritual, es un hijo de Dios, y como hijo de Dios pueden ser hijos que tienen cosas y otros que no tienen, pero todos son hijos. O sea que la amabilidad en un ser humano no debe ser con los que son importantes, no debe ser únicamente con los que tienen plata, sino que la amabilidad debe ser con todo el mundo. Dice que la tolerancia, el Espíritu Santo también nos da a nosotros tolerancia, y de esa sí que necesitamos, porque la persona intolerante sufre. Dígame, si todos los días no nos vemos abocados a situaciones donde necesitamos ser tolerantes. Vas a ir a consignar a un banco y hay que hacer una fila, hay que tener paciencia, tolerancia. Vas a ser bien o mal atendido, hay que tener tolerancia. Hay que tener tolerancia con el peatón, hay que tener tolerancia con el otro que conduce, hay que tener tolerancia con el vecino que coloca un equipo de sonido a un volumen muy elevado que afecta y no me deja dormir. Hay que tener paciencia y tolerancia con la humanidad. Por eso, Dios, que te ama y me ama, dice que el Espíritu Santo nos dará esa paciencia y esa tolerancia para que nosotros, en medio de todos los torbellinos que tiene la vida, el mundo, nosotros tengamos esa capacidad de tolerar a la humanidad sin cansarnos. ¿Qué trae la intolerancia? ¿Cuál es la consecuencia de la intolerancia? Muchas, pero déjeme decirle a nivel físico y emocional. A nivel físico, la persona intolerante se enferma, le da gastritis. La persona intolerante se tensiona y se envejece mucho más rápido, y casi ninguno nos queremos envejecer. Ya ese cuento no es solamente de las mujeres, todos los seres humanos queremos vivir una eterna juventud. Entonces, la intolerancia nos da desespero y ese desespero afecta a nuestros órganos vitales, pero también da algo que se llama depresión, angustia, temores, miedos, porque uno se siente que no lo escuchan, que no lo entienden. Cuando una persona es tolerante, todo empieza a llegarle con calma, todo en su momento. Pero, ¿qué tal si hablamos un poquito de la intolerancia? ¿Cuántas personas hoy están en los cementerios? ¿Cuántas personas hoy están en las cárceles porque fueron intolerantes? Porque la paciencia y la tolerancia apacientan, dan calma y tranquilidad. La intolerancia da un desespero. A partir de ese desespero, las emociones se alteran. Cuando las emociones se alteran, los labios se abren, pero no habla para hablar bien, sino para hablar con un tono muy fuerte,
irónico, desafiante. Entonces la persona que es impaciente tiene la tendencia a tener un carácter muy fuerte, muy dominante, y eso le hace pasar por fiascos muy tremendos en la vida. Entonces puede traernos consecuencias nefastas. Por eso el amor de Dios, que es tan grande, dijo que a través del Espíritu Santo nos daría esa paciencia y esa tolerancia, para que podamos vivir en un mundo muy complejo, pero vivir nosotros tranquilos y reposados. Y el tercer y último punto es el dominio propio. El dominio propio es algo muy hermoso, pero de salvación. ¿Por qué? Porque el dominio propio es que nada nos maneje, ni nadie nos maneje. Que no seamos nosotros objeto de control de otras personas, pero también de las cosas. Digamos, un drogadicto, un alcohólico, una persona de juegos. Esas adicciones lo gobiernan y lo manejan. ¿A quién? Al que no tiene dominio propio. Pero el Espíritu Santo da ese dominio propio y uno es capaz de gobernar las cosas y a las personas. Uno no tiene la debilidad para dejarse manejar, pero sí con el Espíritu Santo tenemos la fortaleza para sacar adelante nuestra propia vida y la de los demás. Hemos visto entonces en este video 3 pasos importantes para llegar a ser un buen ser social, una persona como Dios dice que lo seamos, y Él nos da la herramienta. Él nos dice que ese es el fruto que da el Espíritu Santo. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Te invito a que releas bien este pasaje en tu casa, en la oficina, donde quiera que te encuentres, y analiza todos estos puntos. Examínate a la luz de ellos, ponlos en práctica y te darás cuenta que es una vida llena de bendiciones en el nombre del Señor. Y te lo regala el Espíritu Santo. Dios te colme de miles y miles de bendiciones y que estos frutos cambien y transformen tu realidad. Chao.